Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Durante la mañana de este martes, en la tercera circunscripción judicial, un tribunal de sentencia presidido por la jueza Raquel García y que tenía como miembros a los jueces Marcela Escobar y Gustavo Arzamendia, condenó a un hombre llamado Juan Gregorio Jara Jara a 28 años de cárcel por feminicidio. Este sujeto, el 21 de noviembre del año 2022, asesinó a puñaladas a su pareja, quien en vida fuera Ramona Cuba del Valle. La dejó abandonada en un baldío, intentó fugarse. Afortunadamente lo atraparon, vecinos alertaron de que el cuerpo sin vida estaba en dicho terreno baldío y se dio inicio a una investigación que descubrió una terrible trama de violencia porque este sujeto, Juan Gregorio Jara Jara, no aceptaba la separación de su expareja y por ese motivo la termina asesinando. Estamos en contacto con el agente fiscal Rolando Ortega, quien representó al Ministerio Público en este juicio oral y público, y nos va a comentar lo que logró comprobar ante este tribunal de sentencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Luca? Para vos, para toda la audiencia. Sí, así como vos estabas diciendo, en realidad este juicio oral inició el 21 de marzo del 2025 en la causa de Juan Gregorio Jara sobre el hecho punible de feminicidio. Ese día se plantearon algunos incidentes que por lo general suele plantear la defensa, que fueron subsanados ya al inicio del juicio. También ese día, el 21 de marzo, se tomaron algunas testimoniales donde ya se aportaron algunos datos y algunos indicios que llevarían a comprobar este hecho. El día de hoy, el 1 de abril, a las 7:30, en el mismo Poder Judicial de Encarnación, se prosiguió con este juicio oral y público, donde se estuvieron también tomando las testimoniales de los demás testigos, donde verdaderamente aportaron ya datos relevantes para poder esclarecer este hecho. Asimismo, también como vos manifestaste, y esto cuenta, todo consta dentro del expediente judicial, como también dentro de la carpeta fiscal, todos los elementos probatorios que se pudieron dilucidar en este contradictorio, a donde se llegó a la condena de Juan Gregorio Jara, o a donde él ocasionó la muerte de quien en vida fuera su pareja, que también era su señora y madre de su hijo. Y la verdad que era una vieja joven de 28 años de edad, madre de familia, todo un futuro por delante, y donde el señor Juan Gregorio Jara ha maquinado, por decirlo así, para poder llegar a la muerte del mismo. El mismo, al comenzar este ciclo de violencias, ya tuvo una primera denuncia en el 2020 en el juzgado de paz, justamente aquí en San Pedro del Paraná, en donde se pedía la exclusión del hogar del mismo, pero fue modificado de vuelta ya a pedido de la entonces víctima, ya a donde podemos decir que se estaba gestando este ciclo de violencia. Como todos sabemos, este ciclo por lo general quiere terminar en este tipo de hechos, ¿verdad? Si es que no se toman las debidas precauciones. En este caso, la víctima siguió entrando en ese ciclo de violencia hasta llegar a ese día a donde se cierra este tipo de hechos. Él mismo cita a la señora Ramona, el mismo me refiero a Juan Gregorio Jara, cita hasta un lugar a donde se encuentran por los indicios que nos llevan cómo quedó el cuerpo en ese momento y todos los informes del médico forense, donde ella trató de defenderse y la verdad que dejaron muchas lesiones en ese día en su cuerpo, ya a nivel del tórax, a nivel axilar, parte del corazón, como también en las manos, que siempre son las que se utilizan para la defensión.
En ese momento escucha uno de los vecinos o una de las vecinas quien da aviso a uno de los testigos. Estos van hasta el lugar y pueden observar dos motocicletas, una la que pertenece al señor Juan Gregorio y otra que pertenece a la víctima. Por eso podemos decir y determinar que se citaron a ese lugar o congeniaban llegar hasta ese lugar y vieron, me refiero a los testigos, vieron el cuerpo tendido ya de Ramona. Evidentemente, con el susto, ellos lo que hacen es acudir directamente hasta la policía y cuando llegan al lugar del hecho ya solo encuentran el cuerpo tendido de Ramona, ya sin vida, también un cuchillo que fue reconocido por uno de los testigos que es el que solía usar Juan Gregorio, y ya la motocicleta del mismo no se encontró en el lugar. Doctor, se sabe que ellos mantenían una relación de muchos años, aproximadamente 15 años, según lo que se investigó, ¿no? Sí, así mismo, es una relación de 15 años que ellos tenían, es más, estaban casados, estaban formando una familia, por decirlo así, pero ¿cuántos hijos tenían? Tenían 2 hijos en común, pero también vivía el hijo de Juan Gregorio con ellos, pero 2 hijos del matrimonio, por decirlo así. Pero como te estuve adelantando, como te dije en el relato, sí ya había un ciclo de violencia anteriores, ya sean por celos o por otro tipo de hechos. Y cuando estaba llegando el momento del crimen, ellos se habían separado o habían tenido una separación provisoria, una pelea momentánea, y hubo unos 20 días aproximadamente antes en que supuestamente él intensificó las amenazas de muerte contra ella. ¿Esto es así, doctor? Es así mismo como estás diciendo, eso se pudo corroborar con las testimoniales, ya que la víctima, en este caso Ramona hacía oír a sus parientes, por decirlo así, a sus parientes más cercanos, estos audios, ¿verdad? Estos audios eran amenazantes y en todo momento le pedía o que salga de la casa o que vuelva con ella, ¿verdad? O si no, pasaría a cometer otra, o como se suele decir, si es que no salía de la casa o no volvía con ella, iba a terminar mal, ¿verdad? Y eso ya se entendía o ya daban a entender los familiares qué es lo que iba a pasar, que fue lo que ocurrió con este desenlace. ¿El ahora condenado declaró durante el juicio o decidió abstenerse, doctor? Él se abstuvo en todo momento. El tribunal de sentencia le advirtió de que él podía, o mejor dicho, le hace saber de su derecho que él en cualquier momento del juicio oral puede manifestar algo, pero la verdad que él lo único que dijo en ese contradictorio fue al final del mismo que pedía justicia y nada más. Después no. O sea, no mostró arrepentimiento en ningún momento. No, en ningún momento mostró arrepentimiento, en ningún momento pidió disculpas. ¿Asumió siquiera la culpa? No, tampoco, ¿verdad? En estos casos, en realidad, el que tiene que demostrar es el Ministerio Público que lo hizo en este contradictorio. Ahora, en cuanto a su solicitud, ¿usted cuántos años pidió de prisión, doctor? En realidad yo pedí, tenemos que tener en cuenta que la ley 5.777/2016, que es a donde se encuadra la conducta de Juan Gregorio, que está estipulado en el artículo 50, que es la de feminicidio, que tiene varios incisos otra vez, su pena es de 10 hasta 30 años de pena privativa de libertad. Todo esto en concordancia con el artículo 29, inciso primero, cuál es autoría. Siempre nosotros también tenemos que actuar, los fiscales y los jueces también, ¿verdad? Evidentemente, con un principio de objetividad. Entonces también yo hago un análisis de cómo ocurrieron los hechos, de que de todos los elementos preparatorios que hizo el autor, la vida anterior también de cómo se desarrollaba. Por eso era importante que estos testigos
vengan y nos digan qué tipo de problemas estaban llevando, y entonces pues, íbamos nosotros desengranando, y ahí nosotros íbamos a pedir la pena que querríamos conveniente, que era que tenemos también nuestro artículo 65, que es la definición de la pena, y esta representación fiscal, haciendo ese cálculo también, que en realidad son los jueces los que aplican. Yo pedí la de 29 años de pena privativa de libertad, y el tribunal consideró que la pena justa para el mismo era la de 28 años de pena privativa. Él, aparte de la denuncia que tenía por violencia del año 2020, creo que me mencionó, ¿tenía algún otro antecedente? No, en ningún otro antecedente, y también se pudo demostrar en juicio que aparte de esa primera denuncia, hubo otros hechos, pero ya la víctima, en este caso la víctima fatal, ya no lo había denunciado. Por eso digo que hubo un ciclo de violencia contra la mujer. Ahora, en cuanto supongo que este hombre ya está recluido o estaba con prisión preventiva en cuanto a esto. En cuanto a los niños, ¿ellos con quién se quedan? ¿Con un lazo familiar? ¿Quiénes pasarán a cuidarlos y demás? ¿Se sabe eso, doctor? Sí, ellos primeramente estaban viviendo con la abuela materna, ¿verdad? Estaban viviendo con la abuela materna, pero también ellos pidieron ayuda a los familiares del padre, en este caso Juan Gregorio, para el cuidado, ya que son personas de escasos recursos, como vos bien sabés, Lucas, ¿verdad? Que es una zona humilde la competencia aquí del fiscal de San Pedro del Paraná, ¿verdad? Entonces ellos justamente le piden también ayuda para poder cuidar de estos chicos que se encuentran en la República Argentina. Bueno, doctor, lo dejamos trabajar. Muchas gracias por su tiempo. Felicidades por la gran labor realizada también, por poder culminar con éxito al menos esta primera etapa del juicio, esta primera condena, que seguramente se extenderá un poco más si es que se apela y demás. Pero buen trabajo, felicitarlo también, y estamos en contacto ante cualquier otra novedad. Muchas gracias a vos, Lucas. También agradecer a toda la audiencia que está prestando atención, y no dejar también de felicitar a los compañeros que primeramente estuvieron encargados de esta investigación, como así también a los funcionarios que estuvieron trabajando para colectar todos los elementos probatorios y para poder llegar a esta condena del día de hoy. Muchas gracias, Lucas. Saludos, doctor. Las palabras del abogado Rolando Ortega, agente fiscal zonal de San Pedro del Paraná. 28 años de cárcel para este feminicida Juan Gregorio Jara, quien el 21 de diciembre del año 2022 asesinó a puñaladas a su pareja o a su expareja recientemente separado, solo por celos y porque ella no quería volver con él. 2 de los hijos que tenían en común quedaron huérfanos, sin su madre y su padre en la cárcel.